El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaron a formar las espigas, también apareció la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. También les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de arena, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la gente y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al final del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado, y a todos los malvados los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos.
Esta forma de enseñar de nuestro Señor Jesucristo en parábolas fue la manera como el Señor encontró para llegar de forma sencilla y fácil al corazón de la gente y llegar a ellos y llevar a ellos a través de esta predicación a manera de parábolas este hermoso mensaje del reino de los cielos, porque todas las parábolas, si escuchan bien ustedes, nos hablan del reino de los cielos, que es en definitiva la novedad que trae la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor ofrece. Ofrece un reino no terrenal, sino un reino que está allá en el cielo, al cual el Señor quiere que todos nosotros tengamos parte y desde aquí de la tierra empecemos a caminar hacia ese reino de los cielos. Las tres parábolas de este domingo, la primera parábola es como un complemento del domingo anterior, de la parábola del buen sembrador. Esta se llama la parábola de la cizaña y el trigo. La segunda parábola es la parábola del famoso granito de mostaza. Y la tercera parábola, la levadura que fermenta la masa. Las tres parábolas tienen en común que anuncian que el reino de Dios está presente y está vivo en el campo de este mundo. Está vivo como el granito de mostaza, está vivo como la levadura. Y aunque muchas veces no se destaque, no sea motivo de noticia este reino de los cielos en el mundo, eso no significa que está ausente. Todo lo contrario. Todo lo bueno de Dios, la semilla del Señor sembrada en este mundo, eso está creciendo. Y va creciendo hasta alcanzar la gloria de Dios, hasta alcanzar la plenitud del reino de Dios. Eso es lo que tienen en común las tres parábolas. Sin embargo, los apóstoles se fijaron en la primera. Cuando el Señor termina de predicarles las tres parábolas, despide a la gente, dice el texto, y se fue a su casa. Y ya estando en casa con los apóstoles le piden una explicación de la famosa parábola de la cizaña y del trigo. Y el Señor, cómo va poniendo las cosas y las va explicando sin ninguna duda, sin que quede nada confuso, todo lo dice con claridad. La parábola de la cizaña y el trigo, hermanos, explica cómo el Señor es el gran sembrador del bien y de la salvación en el campo del corazón de nosotros los hombres. Ahí entendemos el origen del mal en esa parábola, porque el mal no procede de las manos de Dios, ni es sembrado por el Señor. El Señor lo que siembra es trigo, es decir, siembra el bien, el amor, la justicia, la misericordia, el perdón, la paciencia, la mansedumbre. Eso es lo que siembra el Señor. ¿De dónde viene entonces lo malo que vemos en este mundo? Lo explica muy bien el Señor, es el diablo, es el demonio, el que se ha prestado a sembrar la semilla de la cizaña en el corazón de nosotros los hombres. Eso es lo primero que explica esta parábola. Pero el momento cumbre de la parábola
está cuando llegan los trabajadores y encuentran crecida la cizaña junto con el trigo. Y ellos entonces le hacen una petición al dueño: danos permiso para arrancar esa cizaña. No la queremos ver ahí, no sirve para nada, es mala. Arranquémosla, danos permiso. ¿Y cuál es la respuesta del amo, del dueño? No, déjenla que crezcan juntos, cizaña y trigo. Déjenla que crezcan juntos. Y aquí entonces la parábola nos enseña la paciencia de Dios, la misericordia de Dios. Sí, queridos hermanos, hay un refrán que dice que no pueden pagar justos por pecadores. No sé si ustedes los han escuchado, ¿no? No es posible que paguen justos por pecadores. Y este refrán, en este momento, yo lo aplico a esta parte de la parábola. El Señor tiene paciencia, tiene misericordia. ¿Pero por qué? Aquellos trabajadores bien le pudieron hacer la pregunta al dueño: ¿por qué? Si lo podemos arrancar y ya está, se acabó, muerta la cizaña. ¿Por qué vamos a estar esperando que crezca? ¿Por qué? Es la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿no? ¿Por qué crece lo malo en este mundo? ¿Por qué lo malo nadie lo detiene? ¿Por qué no se le pone un alto a tantas cosas malas que nos hacen daño? Y hasta le preguntamos a Dios: bueno, Señor, ¿a dónde estás presente? Y le echamos la culpa al Señor, ¿no? Muchas veces. Y le reclamamos fuertemente al Señor: manifiéstate, ayúdanos. No dejes que triunfe el malvado sobre nosotros. ¿Por qué? Y Jesús va a apelar a la paciencia y la misericordia del Señor, que ya está manifiesta en el texto de la sabiduría de este primer domingo, en la primera lectura, en el último de sus párrafos. Miren cómo dice el autor del libro de la sabiduría: con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano. O sea, el que no peca, ese es el justo en la Biblia, el que no peca, debe de ser humano. Es decir, no debe de ser juez, no debe de ajusticiar, no debe de echar justicia. No, el justo no está llamado a ser juez. El bueno está llamado, dice, a tener un corazón humano, es decir, como Dios, a tener misericordia de aquello que está haciendo daño, que se llama cizaña en nuestro mundo. Y continúa diciendo: y has llenado tus hijos de una dulce esperanza. Miren ustedes el texto de la sabiduría, has llenado tus hijos de una dulce esperanza. Es decir, no nos llenemos de una ira, de una violencia. Y muchas veces nosotros queremos resolver las cosas motivados por la ira y por la violencia y a la fuerza, ¿verdad? Y supuestamente nosotros somos los justos, somos los buenos, somos los que creemos en el Señor. Pero así no es como dice el texto de la primera lectura. Dice: si eres hijo de Dios, llénate de una dulce esperanza. Espera, ten esperanza. ¿En qué? Y vuelve al texto a decir: ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Ahí está la respuesta. La paciencia del Señor consiste
en que nos da tiempo a nosotros los pecadores, a los cizañudos que somos nosotros, ¿verdad? No pensemos en el otro, piensa en ti. A los cizañudos que somos nosotros nos da tiempo para que nos arrepintamos, para que nos convirtamos. Hermanos, si no existiera la conversión, ninguno de nosotros estuviéramos parados aquí. Ninguno de nosotros estuviéramos vivos. Hace años, hace tiempo que el Señor, si fuera justo, nos hubiera borrado del mapa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos merecemos por nuestros pecados, por nuestra cizaña. Pero hoy esta parábola tiene otro mensaje más grande. Es más grande la misericordia del Señor que todos nuestros pecados juntos. Es más grande su misericordia y su paciencia, porque Dios nunca pierde la esperanza de que nosotros podamos cambiar. Y en la iglesia y en el mundo somos testigos cuántas personas cambian para bien. Y es sorprendente, ¿no? Y es alegre, es motivador cuando vemos a un hermano y una comunidad que antes era esto, era lo otro, y se encontró con el Señor, y el Señor le toca el corazón, y esa cizaña comienza a secarse. Y de repente aquel hermano, aquella familia, aquellos hermanos dan un giro total en su vida. Se convierten al Señor. Y si antes eran esto y lo otro, ahora son los mejores cristianos muchas veces que tenemos en la iglesia o en nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque les pasa como a San Pablo. El San Pablo era el Saulo de Tarso, que era un gran enemigo de los cristianos. Imagínense cómo se convirtió de cizaña en trigo. Después el Señor los transformó, lo tocó y lo hizo su apóstol, el apóstol de los gentiles. Y ese hombre después era mejor apóstol inclusive que los meros que estuvieron con Jesucristo. Se convirtió en un buen cristiano. Daba frutos de trigo, de salvación. Por eso es que el Señor no huela cuchillo. Por eso es que el Señor no corta. Porque miren, mientras estemos vivos, tenemos la posibilidad de cambiar. O sea, ¿sabe cuándo se acaba el tiempo? Cuando nos morimos. Ahí sí. Ahí sí ya no hay nada que hacer. Después de la muerte no hay nada que hacer. Pero mientras estemos vivos, el último momento de nuestra vida, podemos cambiar. Y siempre admiramos a quién, aquel que murió a la par de Cristo, ¿no? El ladrón arrepentido. Ese que estaba a la par de Cristo era la mera cizaña. La mera cizaña estaba ahí crucificado al lado de Cristo. El peor de los peores. Y miren cómo al final esa cizaña se fue al paraíso. Se fue al paraíso. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le miró la cizaña el Señor. No. Lo que le miró fue el momento que Él quiso cambiar. El momento que Él, y tuvo que hacerlo, renunció a sus pecados, se arrepintió de sus pecados y miró a Cristo. Miró a Jesús como el Señor de su vida, como su Salvador. Y entonces le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor, vámonos, hoy mismo te vas conmigo al reino de los cielos, al paraíso. Por eso es que el Señor tiene paciencia. Y aquí la parábola nos enseña también a ser pacientes. Pacientes. Y la paciencia es un gran don, es una virtud que la necesitamos en la vida, incluso para llevarnos unos con otros. ¿Cuántas veces en la familia tenemos que tener mucha paciencia? Paciencia con
el hijo que es la ovejita negra de la familia, ¿verdad? El malcriado, el mal hablado, el desobediente, el mal portado, el que desvela a la mamá y al papá porque anda de vago bacanaleando, ¿verdad? Y está la mamá con el rosario, la pobrecita, y no sé cuándo se duerme, rezándole al Señor, bajando todos los santos y ángeles del cielo para que su hijo regrese. Su muchachito lindo, era donde anda haciendo sanganada. Y hay que tener paciencia. Hay padres que pierden la paciencia. Andate de aquí, hijo de Satanás. Andate de aquí, mal portado, mal criado, mal hablado, mal hijo. Y hay momentos en que se pierde la paciencia. O en el matrimonio también. Cuántas actitudes del esposo y la esposa puede hacer que tambalee la paciencia. Es que este fulano ya no lo aguante, no voy a estar aguantando. Si me las pasa ahí modelando delante de mí. Y hay que tener paciencia. O, ¿verdad? El hombre, pues ya no aguanto esta esposa, ¿no? No me plancha, no me lava, no me hace la comida, no me quiere, no me asiste, no me apoya. Paciencia es una gran virtud. ¿Para qué? Para poder esperar el cambio. Ojo, ¿verdad? Que la paciencia es para esperar un cambio. No que nos pongamos peores, porque hay unos que se ponen peores, ¿verdad? Y dicen, es que como me aguantan todos, ¿verdad? Entonces puedo seguir siendo el mismo y hasta peor. Y hay unos que no aprovechan la paciencia. No, cuando se te tiene paciencia, reflexiona. Es para que tú mejores. Es para que seas mejor en tu comportamiento, no para que seas el mismo, ni el peor. No vayas para atrás como el cangrejo, no, es para que mejores, porque eso es lo que espera Dios de nosotros, que mejoremos porque podemos mejorar, podemos ser mejores personas, mejores hijos, mejores padres, mejores cristianos, mejores ciudadanos, mejores vecinos, mejores hermanos, y por eso nos tiene paciencia, para que nosotros mejoremos. Ese es el mensaje de la parábola de la cizaña. Al final viene un tercer mensaje. Esta parábola está predicada para el final de los tiempos. Es lo que se llama en teología la escatología, es decir, el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque al final de los tiempos, entonces sí, ahí Dios y solo Dios es el que va a poner las cosas en su lugar. ¿Ya? Va, dice el Señor, a mandar a sus ángeles, cortará la cizaña, la quemará y quedará lo que es bueno, el trigo. Lo cortará e irá a mi granero. Y al final es hermosa las palabras como el Señor explica el final de esta parábola. Dice, y los justos brillarán como el sol. El que tenga oído, que oiga. Hermosa esa imagen. Allá es donde se va a ver las cosas tal cual son, hermano. Mientras estemos en el mundo ahí vamos a ir, bueno, malo, cosas buenas, cosas malas. Pero hay dos cosas que quiero destacar de esta parábola. Primero, y a mí siempre me ha gustado esto porque a mí me llama la atención, cómo es que el diablo siembra la cizaña. O mejor preguntémonos, ¿por qué el diablo pudo sembrar la cizaña? ¿Qué dice la parábola? Los famosos trabajadores, ¿cómo estaban? Estaban dormidos. Estaban dormidos. ¿Ustedes creen de que el diablo llegó a sembrar la cizaña
si cuando los trabajadores estaban trabajando atentos. No se apareció a esa hora el diablo. El diablo se apareció cuando llegó y miró que los trabajadores estaban roncando, dormidos. Y esto es muy importante, hermano, porque hay muchas cosas que pasan en nuestra vida y en la vida de los demás porque nos dormimos, porque nos descuidamos. Ya viene, ¿verdad? Los chavalitos desde chiquitos ya traen algunas mañitas, ¿verdad? Sí, ya las traen. Mal habladitos, que se roban un pesito, que no le dan el vuelto a la mamá, ¿verdad? Y entonces los padres muchas veces le dejan pasar eso. No les corrigen, no les dicen nada. Cuando van creciendo en esa cizaña, porque esa cizaña va creciendo. Como de chiquito era un peso lo que se cachaban. Después van a andar ahí en las rutas, robando, ¿verdad? Celulares y carteras. Después se modernizan, andan en moto. Y dejan llorando un montón ahí en el mercado y en la entrada, ¿verdad? Se llevan lo que pueden y andan con arma y con cuchillo. Ya se modernizan, son ladrones profesionales, ¿verdad? Pero ¿dónde comenzó todo ese mal? Cuando estaban chiquitos. Porque nadie los corrigió. Porque nadie les dijo nada. La violencia en la familia, esa violencia en la familia somos nosotros muchas veces la que la dejamos que crezca. Ya el chavalito agarra a la chavalita de las mechas y le pega. Es que él es varoncito, dice la mamá. Es que él es varoncito. Es más fuerte. Ese niño, si crece con esa idea, el día de mañana, cuando se case, a pegarle a la esposa. A pegarle a la esposa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa cizaña con la que él creció le dañó la forma correcta de ver, por ejemplo, las mujeres. Y no le tienen ningún respeto. Si chiquito lo hacía con su hermanita, de grande lo va a hacer con la esposa. Pobrecita la que se case con ese fulano. Pobrecita. En vez de darle un anillo aquí en la boda, le vamos a dar un casco de moto. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Un casquito de moto y una chaqueta bien fuerte para que aguante. Y a ver hasta dónde aguanta. Entonces, pobrecita. Así es que crece la cizaña. Nosotros mismos, cuando nosotros mismos empezamos a sentir algo malo que va brotando en nuestro corazón y no buscamos cómo detenerlo, si lo dejamos, ahí va creciendo eso. Y un día empezamos, qué sé yo, ¿verdad? Viendo alguna cosita ahí en el internet, una película donde sale alguien ahí medio desnudo. Después ya se mete a la pornografía, ¿verdad? Y después ya él hace la pornografía. Él es el actor pornográfico después. La cizaña va creciendo, va creciendo. Pero si nosotros se lo permitimos también, si nosotros no le ponemos un hasta aquí, porque bien lo podemos hacer. Decía San Agustín, cuando te des cuenta de tus pecados, primero arrepiéntete, pídele perdón a Dios y aborrece ese pecado que ha brotado en tu corazón. Aborrécelo, odia tu pecado, rechaza tu pecado. No lo aceptemos en nosotros mismos. No digamos, ay, es que soy humano, yo soy débil, el Señor me conoce, el Señor me perdona. No, no nos justifiquemos. Acepta tu pecado, que está mal lo que ha nacido en tu corazón. Arrepiéntete, busca el perdón de Dios, la confesión,
y lucha contra ese pecado. No lo dejes que te domine, no lo dejes que crezca. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, porque lo que está en juego, hermanos, es mi salvación. Porque si eso crece, voy a perder la gloria de Dios, la salvación, el reino de los cielos. Eso es lo primero que quisiera yo meditar en esta parábola. Y lo segundo es que nosotros siempre tenemos que sembrar el bien. La parábola nos dice una cosa muy importante, todas nos dicen una cosa muy importante. Siembra el bien. Donde estemos, en las circunstancias que estemos, en los ambientes que estemos, sembremos el bien. Seamos trigo y no seamos cizaña. Si en tu trabajo todo mundo es vulgar, mal hablado, pues no lo seas tú. Deja que los demás sean los vulgarazos, los mal hablados. Usted no lo sea. Usted hable correctamente. Siembre la mejor forma de hablar. Si tus compañeros de clase todos son irresponsables, no estudian y en vez de preparar el examen solo preparan la copia, no lo hagas tú. Estudia, prepárate y contesta de acuerdo a tu preparación de estudiante. Sé la diferencia. Es que todos son copiones. No te copies tú, hermano, no lo hagas tú. Tú tienes que ser trigo, no tienes que ser cizaña. Es que en mi familia todos beben guaro. Y hasta lo prejuiciamos. Es que este chavalito sí va a ser como su papá. Bueno, ahí vas a ver. Ya nosotros ya tenemos el prejuicio. No. Que uno rompa con esa cadena mala y sembremos trigo. No tienes por qué ser malo como lo fue alguien en tu familia, como lo fue alguien en tu hogar. ¿Por qué? Tú puedes ser trigo, tú puedes ser bueno, tú puedes rechazar lo malo con la gracia y con el poder del Señor. Entonces, esta parábola nos da una palabra de esperanza y de fuerza. Que todo en el mundo está mal, no es cierto. Hay buenos cristianos, buenos creyentes, hombres de buena voluntad, incluso que no son ni creyentes. Que en la iglesia nosotros le llamamos hombres de buena voluntad. Cuando la iglesia pone eso, ¿verdad? Y los papas cuando escriben sus encíclicas y dicen, esta encíclica está dirigida a los hombres de buena voluntad. O sea, son aquellos que no son católicos, que no son creyentes, pero son buenos. Hay mucha gente en el mundo que siembra lo bueno, que siembra el trigo. Eso es lo que necesitamos. Dejen que triunfen los malos, que crezcan los malos. Eso va a ser siempre, mientras sea mundo, siempre. Siempre. Y en el mundo siempre van a encontrar la manera de triunfar, la manera de salir adelante. Pero ante el mundo, ante los ojos del mundo, eso no nos interesa. Ni tampoco nos sintamos menos. Nosotros trabajemos por sembrar el bien, por sembrar el amor. San Francisco decía, ¿cómo decía? Donde hay odio, pon amor. Donde hay guerra, pon la paz. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque al final a Dios no lo vamos a engañar. Nadie va a engañar a Dios. No vamos a llegar allá con la cara de angelito, queriéndonos dar de bueno cuando el Señor ya sabe lo que fuimos. No, aquí podemos engañar. Aquí podemos fingir, podemos aparentar en vez de cacho corona, ¿verdad? Pero el Señor sabe, y es lo que nos dice la parábola. Él sabe quién fue cizaña
y Él sabe quién fue trigo. Entonces no nos desesperemos. Preocúpate por hacer lo que Dios te pide, por hacer el bien. Siembra el bien. Lo demás déjaselo al Señor, que al final es de Él la justicia. Él tiene la última palabra y Él sabrá darle a cada quien lo que le corresponde. Pidamos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que nos ayude, ¿verdad?, para que podamos nosotros, hermanos, sembrar a su Hijo Jesucristo, el fruto bendito de la Virgen. ¿Cuál es? Jesús. Que ella nos ayude para que con su amor de madre sembremos todo el bien que su Hijo Jesucristo nos pide a nosotros los creyentes. A este Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.